Eso hay que respetarlo, ¿sabes? Y ese testimonio hay que cuidarlo. Entonces yo siempre fui bien enfático en eso, en cuidar esa área del evangelio, que yo por quizás salir a decir un proceso que estoy pasando no fuera a herir una parte importante del evangelio, de este servidor, de mi testimonio. ¿Qué pasa? Cuando tú sales hablando de alguien, número uno, tú como pastor o como miembro de la iglesia, tu trabajo no es salir a disparar. Tu trabajo es orar, no salir a juzgar a nadie, número uno, porque entonces tú le estás haciendo daño al evangelio, porque el evangelio dice que nos cuidemos los unos a los otros, ¿ves? Y más a tus hermanos de la fe, que ames a todo el mundo, pero más ames a tus hermanos de la fe. Eso lo establece la Biblia. Entonces, cuando haces estas comparaciones de la música, que es algo legal, con algo ilegal, tú estás comparando China con botella. O sea, tú estás comparando dos mundos completamente distantes que no tienen nada que ver. ¿Entiendes? Una cosa es algo ilegal, otra cosa es un trabajo legal. ¿Ves? Esas son cosas que tú no puedes compararlas porque nosotros pagamos contribuciones, a nosotros no nos están haciendo operativos. A un cantante por cantar y a mí no me están metiendo preso. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces tú ves el desconocimiento que hay de mucha gente del evangelio cuando traen estos ejemplos. Están bien distantes y eso es falta de conocimiento. ¿Ves? Cuando tú ves estas plataformas de muchas personas del evangelio, tú dices, wow, ya yo sé por qué carecen de tanta falta de conocimiento, no se instruyen. No se instruyen. Entonces tú repites eso y las personas que te siguen, que no tienen la sabiduría como se supone que tú tengas, los llevas a un mal camino también. Entonces eso Pablo le llama a los débiles en la fe. ¿Ves? Los débiles en la fe son las personas que juzgan, las personas que todo el tiempo están tirando, las personas que todo el tiempo están señalando, los que pueden ver una pared blanca y ven el diablo en la pared blanca, ¿me entiendes? Pues, ¿qué pasa? Esto es un grave error porque aunque son los hermanos débiles de la fe, nosotros los que estamos fuertes, tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar por ellos porque ellos siguen siendo parte del reino y hay que amarlos. Con todo eso que tienen un grave error, porque son demasiado religiosos. El legalista es el débil en la fe. ¿Ves? Entonces, como yo sé que son débiles en la fe, yo no me puedo poner a su nivel, a salir a disparar. Al contrario, a todos ellos yo oro por ellos. Hay que exhortarlo al camino del bien, que vuelvan nuevamente al camino del Señor, amar al prójimo, amar todavía más a sus hermanos de la fe y no tomar la plataforma para lanzar, herir a las personas. Eso es lo que está completamente erróneo. Entonces eso es lo que hicieron conmigo, pero como yo soy un veterano en el evangelio, a mí no me toma por sorpresa, porque yo sé que yo soy como el hijo pródigo. Llegó el hijo pródigo, ¿ves? Entró a la casa de papá y se encontró con la envidia del hermano mayor. Te entiendo. Entonces yo me encontré con esa resistencia de mi hermano mayor, porque mi hermano mayor supuestamente ha estado todo el tiempo con mi padre, pero él no conoce a mi padre todavía. Inclusive yo me fui, pero yo reconozco a mi padre. Yo sé quién es mi papá. Entonces, ese relato del hijo pródigo es completamente Raymond Ayala. Entonces yo tengo que tener misericordia con mi hermano mayor, porque él estaba tan perdido como yo. Y lo de los contratos, esto tú lo puedes explicar un poco mejor, ¿verdad? Claro. Esto es sumamente real, por ejemplo. Eso es real. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no puedes, en cualquier liga, tú tienes que honrar un contrato. Y esto no lo puede entender gente que no son negociantes. Esto lo están hablando gente que no tiene negocio. Literal. Personas que están hablando del desconocimiento completo de tener un negocio. Y de la música y de todo. No, negocio, cualquier tipo de negocio. Yo hago un contrato contigo de $1. Ajá. Y tú me tienes que honrar ese contrato. Te entiendo. ¿Ves? Imagínate que yo injustamente te firme un contrato y te deja todo el mundo guindado. Entonces, ¿cómo ponemos a Dios? ¿Me entiendes? Pero ven acá, ese Dios es desorganizado, ese es un Dios truquero, tú me estás robando, tú no estás honrando las cosas. ¿De qué ¿De qué Dios tú me vas a hablar a mí? Si tú teníamos una palabra y teníamos un acuerdo y dejaste a todo el mundo guindado. ¿Ves? Pero, papi, eso se llama honradez. Se llama palabra, se llama seriedad, integridad. Son cosas que hay que hablarlas, porque la gente se cree que tú puedes coger un contrato y desmantelarlo porque te dio la gana. Sí, porque y perdona que te interrumpa, y en algo donde Dios no tuvo que ver. Te entiendo. Porque Dios dijo, eso tú lo firmaste. Sé responsable, cumple.
Ay, yo no te ordené que firmara eso. Si tú me hubieras preguntado algo, yo no te hubiera puesto a firmar nada. Pero como lo firmaste, pues ahora atiende las consecuencias. Exactamente, tú tienes que ser responsable Ya. hasta lo último. No. Y yo sabía eso, 100% que tenía que ser responsable de mis decisiones y de mis actos. Ya. Y dentro de de esos contratos tuviste que hacer música que en ese proceso de 2016, Ajá, pues quizás no era la música que más te encantaba. exacto. Entonces, ¿Cómo lidiabas con eso? era bien difícil porque de momento me sentía bien. Sí, porque esto te apasiona también, Sí. es lo tuyo, es lo que te gusta. Exacto, me Estás apasiona. también en esa guerra, como estabas explicando ahorita. Exacto, estoy en esa transición. Ajá. Entonces me la estoy viviendo y después que hago el tema, y voy entrando en esa situación, en eso de que, De espérate, que Dios te redargudía, o sea, el Espíritu Santo te redargudía. bien brutal. Entonces sé que estoy cumpliendo con los contratos y yo decía, Señor, estoy cumpliendo. Son featuring, intercambios que uno había hecho, que uno Ajá. tiene que cumplir. Entonces yo no le podía decir, mira, no, que ahora, no sé, ellos cumplieron conmigo. Ya. ¿Ves? Tenía que cumplir. Sí, sí, Y sí. tenía que cumplir 100%, honrarlo de la manera que ellos me honraron. Sí, sí, no, te entiendo full en ese lado porque la verdad también estamos hablando de algo que te apasiona, ¿me entiendes? Tú tienes esa lucha que lo has dicho, ¿me entiendes? Esa lucha en el Sí. sentido de entregarle tu carrera. ¿sabes? 100%. Yo Sí, estuve sí. hasta lo último, Keropi, en esa lucha. Ya. Hasta lo último, tú sabes. Porque era, a pesar de que tenía los contratos, el Señor sabía que decía, yo sé que están los contratos, pero todavía hay algo ahí adentro Ujú. que tú tienes que soltar. Full. Y va lidiando conmigo siempre iba lidiando conmigo hasta lo último. Entonces, ahí dentro de mí, honestamente, había un temor. Te entiendo. Había un temor completamente. Yo decía, ¿qué va a pasar? Pero el Espíritu Santo me redargudía tanto como que no me Como que dejaba. lo hiciera. Ya, no me dejaba ni dormir.